Ya, entonces, empezamos la grabación. Estamos hablando de aseguramiento universal. Dijimos que vamos a hablar sobre el marco normativo, sobre lo que es el aseguramiento universal, sobre los agentes que están vinculados, sobre los planes y financiamiento, y posteriormente finalizar sobre el seguro integral de salud. Los sistemas de salud, sí, empezó. Los sistemas de salud, dice la OMS desde el año 2000, miren, que los sistemas de salud no solo deben fomentar la salud de los ciudadanos, sino que deben protegerlos frente a costos de enfermedad, ¿no? Y que los gobiernos deben reducir el regresivo gasto individual en salud y crear sistemas de financiamiento y de prepago que reduzcan el riesgo, ¿no? Esto lo preconizó la Organización Mundial de la Salud desde el año 2000. Posteriormente, a nivel país, hemos tenido diferentes acciones que se han ido haciendo al respecto a seguro, lo vamos a ir viendo. En el 2014, la ministra Midori de Javish puso que el objetivo de la universalización de la salud es lograr que todos obtengan intervenciones y servicios de salud que necesitan, sin correr el riesgo de una ruina económica o un empobrecimiento, ¿no? O sea, una protección de salud para toda la población. Entonces, eso es más o menos lo que la cobertura, el aseguramiento universal trabaja. Ujú. ¿Qué es la cobertura universal en salud? La cobertura universal de salud es, vamos a tratar de explicar este cubo. Eh, y tenemos tres dimensiones del cubo. Una dimensión que es la cobertura poblacional, ¿no? Que es la amplitud o quiénes están cubiertos, ¿no? ¿Qué población está cubierta de la población que tenemos a cargo, digamos, ¿no? En el país, ¿qué población está cubierta? ¿No? Es más gente protegida, ¿no? Entonces se amplía el cubo. La cobertura prestacional es la profundidad de los beneficios que están cubiertos, o sea, qué tipo de atenciones, intervenciones podemos cubrir con estas con este seguro. O sea, más y mejores servicios. Y por el otro lado, la altura del cubo es qué proporción de los gastos están cubiertos, ¿no? Entonces, eso nos da cuál es la protección financiera, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es un cubo más pequeño y nuestro ideal es la cobertura universal, que tengamos a más gente protegida, con más y mejores beneficios cubiertos y que tenga una protección financiera total, ¿no? Ese es lo ideal, ese es el cubo lleno. Nosotros estamos con un cubo más chico, de repente ahora un poco deforme, que lo vamos a ir viendo más tarde. El aseguramiento universal en el país sale por una ley, la 29344, el 9 de febrero del 2009. Es cuando el país asume la cobertura universal en salud. Y esto fue progresivo hasta el año 2019, 10 años después, en que se sale un decreto de urgencia 017 que habla de cerrar la brecha que existe hasta ese momento, ¿no? Eso es lo que es el aseguramiento universal. Pero es a partir del solo el 2009 que se habla de aseguramiento universal o de aseguros. No, hablamos de seguros desde el año 1936 en que se crea el seguro obrero, que fue el primer seguro que se tuvo a nivel país para cubrir a los obreros. Posteriormente, en el 48, sale el seguro del empleado, independientemente del seguro obrero. Sin embargo, posteriormente estos dos se fusionan y en el año 80 aparece el Instituto Peruano de Seguridad Social que fusiona ambos, seguro obrero, seguro del empleado, y luego, en el año 99,
se pasa a salud, o sea, simple y llanamente cambia de nombre, ¿no? Ya no es IPS, sino es salud. Simple cambia de nombre, pero es igual la unión del seguro empleado con el seguro obrero. Eso en cuanto a la parte de los trabajadores. Sin embargo, no había un seguro público, aparte de los seguros privados que han existido siempre. Los seguros públicos aparecen en el año 97 con el seguro escolar gratuito y posteriormente con el 2000, en el 2000 que aparece el seguro materno infantil. Vamos a explicarlo después, pero se vieron que había filtraciones hacia ambos lados, negativas y positivas, y se decide en el 2001 formar el Seguro Integral de Salud. Es el famoso SIS, que es lo que conocemos hasta ahora. Han habido evidentemente cambios, pero eso es lo que se forma el seguro en el 2001. A partir de ahí, hasta posteriormente, se han ido incorporando. En el 2001 el seguro integral sale para poblaciones en pobreza y pobreza extrema. Pero a partir del 2001 se van incorporando diferentes grupos vulnerables, ¿no? Se identifican grupos, por ejemplo, las madres, las gestantes, los grupos de menores de 5 años, se identifican a los canillitas, comunidades nativas, pueblos amazónicos, afroperuanos, bomberos, en fin, pues van agregando algunas poblaciones vulnerables. En el 2009 aparece la ley del aseguramiento universal y ahí en esos años se van incorporando más grupos un poco en acorde a la ley de aseguramiento universal. Hasta que el 2019 aparece el decreto de urgencia que da la cobertura universal, o sea, el cierre de brechas. El 2020 se decreta el año de la universalización de la salud. Sin embargo, el COVID, que aparece en marzo del 2020, digamos, vira el enfoque de salud hacia el COVID, evidentemente. Y el tema de la universalización, si bien es cierto, no se dejó de lado, y lo vamos a ver posteriormente. Se pierde un poco la importancia o el avance sobre eso. Entonces, ¿qué es el aseguramiento universal? Es un proceso que está orientado a que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. ¿Y quién es toda la población residente? Son aquellos que tienen DNI, por un lado, poblador peruano, y poblador extranjero tienen un carnet de extranjería como tal. Esas dos condiciones son lo que los hacen residentes en el país, ¿no? Y para ellos se les crea el aseguramiento universal en salud. Este seguro les permite acceder a un conjunto de prestaciones, tanto de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones obvias de eficiencia, equidad, calidad, dignidad, sobre la base de un plan esencial de aseguramiento en salud, que lo vamos a ver después, que es el plan básico sobre lo cual todo seguro debe desarrollarse. ¿Por qué aseguramiento universal? Para garantizar los derechos de la atención en salud, ¿no? Con acceso, con oportunidad, calidad y financiamiento, que es finalmente un contrato social que permita proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento y que permita mantener y mejorar la productividad del capital humano. Nosotros sabemos que si no hay salud, no hay productividad y los recursos humanos no pueden trabajar y no pueden producir para el país en general. Entonces, esas es las razones por qué el aseguramiento en salud. Hemos dicho que en 2009 sale la ley de aseguramiento universal y se basa en algunas encuestas, porque esta es la encuesta nacional de hogares del 2008, que veía que ¿qué hacía la población ante un evento adverso en salud? O no hacían nada, que era el 28%, o sea, probablemente si era una enfermedad muy grave se morían porque no hacían nada. En algunos casos obtuvieron préstamos, en otros disminuyeron su alimentación y consumo, y en otros gastaron sus ahorros o su capital, ¿no? Entonces,
El 69% tuvieron efectos adversos por un problema de salud, ¿no? Entonces, eso fue que en el país sustentó el tema de la ley de aseguramiento universal. ¿Cuáles son los principios de este aseguramiento universal? Tenemos varios. Uno es el tema de la universalidad. Es un derecho fundamental, ¿no? La universalidad es el derecho a la salud. Ese es un derecho fundamental consagrado en la Constitución política. Es la protección de la salud a todas las personas residentes, ¿no? Que es la definición de cobertura universal. El tema de solidaridad, que lo hemos dicho, es un poco el fondo de todo seguro. Es un mecanismo de financiamiento de compensación de aportes entre grupos. También lo hemos explicado al iniciar la clase, de diferentes edades, riesgos de enfermar o de segmentos económicos, entre otros, ¿no? O sea, se compensa el costo de la atención a quien lo necesita con el aporte de todos ese grupo de contribuyentes, ¿no? Dijimos que el seguro era algo así como una bolsa que muchos aportaban y algunos o muchos accedían porque tenían el siniestro, ¿no? del tema por lo cual se asegura, en este caso salud. Entonces, universalidad, solidaridad, unidad es otro principio que es la articulación de todas las políticas. O sea, cuando se habla de aseguramiento universal, se habla que el seguro, todos los que trabajan con seguro de salud deben tener una misma política, unas mismas instituciones, regímenes y procedimientos. Entonces, esa es la unidad, ¿no? Todos deben guiarse por los mismos principios. El otro tema es la integralidad, que es que a la persona hay que darle todas las prestaciones necesarias y no solamente el enfoque recuperativo de atención al daño, ¿no? Sino la atención integral de la salud. El tema de equidad es otro tema importante de garantizar el acceso a toda la población y evitar discriminación, ¿no? Creo que el tema de discriminación está muy en boga, ¿no? Discriminación en este caso por capacidad de pago o de riesgo, pero hablemos de todo tipo de discriminación. Antes del decreto de urgencia era gratuito solo para población pobre y pobre extremo o vulnerables. Después del decreto de urgencia se financia toda la población que no tenga algún seguro de salud. ¿Okay? Entonces, esa es equidad, ¿no? Darle que todos los pobladores peruanos residentes tengan algún tipo de seguro. Otro principio es la irreversibilidad. Quiere decir que los derechos adquiridos previamente al proceso de aseguramiento se mantienen, ¿no? Eso se dio por algunos seguros que ya tenían más que lo que se dio al inicio de la universalización y se mantuvieron esos derechos. Y el otro tema es que sea participativo. Quiere decir que nosotros somos pobladores con ciudadanía, ¿no? Y debemos ejercer esa ciudadanía para la formulación y seguimiento de políticas de aseguramiento en salud. Entonces, estos son los principios, ¿no? Universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, equidad, irreversibilidad y que sea participativo. Otro tema, aparte de los principios, es qué características tiene el aseguramiento universal en salud. Por un lado, es que es obligatorio. Obligatorio. La afiliación a algún régimen de aseguramiento es obligatorio para toda la población. No todos debemos estar asegurados. Cuando se crea la ley era progresivo, ¿no? Porque se suponía que iba a ser gradual y continuo en busca de la inclusión de todas las personas residentes. Con el decreto de urgencia se hace el cierre de brechas, ¿no? Entonces esa progresividad como que ahí dice, bueno, hasta aquí. Pero eso decimos que sigue siendo progresivo porque siguen haciendo personas, siguen viniendo nuevos migrantes y que son residentes y se siguen incorporando. Entonces debemos progresivamente ir incorporándolos a todos. Es garantizado porque el Estado asegura un sistema de protección social que incluye garantías explícitas para acceso, calidad, protección y oportunidad.
Es regulado porque, vamos a ver después, que las reglas que rigen para unos, rigen para todos en el proceso de financiamiento y de prestación de servicios de salud para alcanzar el aseguramiento universal. Hay instancias que van a definir esto, que vamos a ver que es el órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Es descentralizado porque el proceso se organiza de manera progresiva y descentralizada en los niveles nacionales, regionales y locales. O sea, nosotros vamos a encontrar seguro integral de salud, que es lo que se ha difundido más a nivel de todo el país. Y es portable por los que son afiliados al seguro integral de salud, pueden ir con su seguro integral y pueden ser atendidos en todo el territorio nacional. Por otro lado, es transparente porque debe haber una rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y es sostenible porque el Estado se compromete a financiar de esto en el tiempo, ¿no? O sea, se supone que debe haber presupuesto constantemente para que haya aseguramiento universal y el seguro integral, que es el que está asumiendo un poco el asegurar a todas las personas que no tienen seguro, tiene que tener recursos y el Estado tiene que proporcionárselos. Entonces, tenemos 8 características del seguro: obligatorio, progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, exportable, transparente y sostenible. ¿Cuáles son los agentes que están vinculados al aseguramiento en salud? Tenemos 4 entidades grandes que están vinculados, grandes grupos que están vinculados al aseguramiento en salud. Por un lado, en la base tenemos las administradoras de fondos, que son los que nos dan los fondos de los que administran los fondos, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPRES, estas y acá instituciones administradoras se les conoce como las YAFAS, las IPRES por otro lado, que son todas las prestadoras. Tenemos a un órgano rector, que es el Ministerio de Salud, que es el que va a dar todas las normas, y la Superintendencia Nacional de Aseguramiento, que es su salud ahora, que va a supervisar, como su nombre lo dice, y va a hacer que este sistema funcione básicamente. El órgano rector de estos órganos vinculados es el Ministerio de Salud, que establece de manera descentralizada y participativa las normas y las políticas relacionadas con la promoción, implementación y fortalecimiento del aseguramiento en salud. Entonces, es el Ministerio de Salud en su rol rector que establece todas las pautas, todas las normas y políticas que están relacionadas al aseguramiento en salud. Luego tenemos las instituciones administradoras de fondos, que pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas, que estén creadas o por crearse, incluye a todas las futuras. Están encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos a sus afiliados. ¿Cuáles son las administradoras de fondos? Tenemos el seguro público, es el seguro integral de salud. Tenemos el seguro social de salud, que es el salud, que dentro de su gerencia general tiene un componente de administrador de fondos y tiene otro componente de prestador de servicios. Pero el Seguro Social es un administrador de fondos que recauda todo lo que los trabajadores y las empresas aportan. Las unidades de Fuerzas Armadas y Policial, las entidades prestadoras de salud, las compañías de seguros privados, las entidades de salud que ofrecen servicios prepagados, los autos seguros, los fondos de salud y algunas otras modalidades de aseguramiento. Estas son las instituciones administradoras de fondos
o los famosas YAFAs. Por otro lado, las instituciones prestadoras de servicios de salud son todos los establecimientos públicos o privados que estén, ojo, categorizados y acreditados. O sea, no es cualquier establecimiento público, yo creo mi establecimiento y empiezo a dar atención y ya puedo dar atención de salud asegurada. No, son establecimientos que deben estar categorizados y que deben estar acreditados, reconocidos por la superintendencia. ¿Qué hacen estas instituciones prestadoras? Deben estar articulados de tal manera que haya estandarización de las intervenciones, de los manuales de procesos y procedimientos brindados, de la aplicación de las guías de práctica clínica estandarizadas para el PEAS. Debe haber un sistema de identificación que sea eh, uno para todos, que es el DNI. Deben haber intercambios claros de servicio, intercambio de servicios, y deben haber mecanismos de pago también para estos intercambios de servicios en los que intervenga al menos una institución pública. La instancia supervisora es la superintendencia, que es salud, que es la que se encarga de registrar, autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras y a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta instancia supervisora está encargada del aseguramiento universal y su promoción. O sea, la instancia supervisora no brinda servicios de aseguramiento, ni de administración de fondos, ni de prestación de servicios. Simplemente supervisa y sí tiene a su cargo la promoción del aseguramiento en salud. Hace uso eficiente, ve que haya uso eficiente de los fondos que se les da a cada YAPA, a la calidad de puntualidad de la provisión de prestaciones, a la reglamentación de la recolección y transferencia y difusión de la información, y tiene una función muy importante que es los mecanismos de conciliación. Al haber YAFAs e IPRES que contratan o hacen convenios entre sí, pueden haber mecanismos de discusión, de que no ponerse de acuerdo. Entonces van a una instancia dentro de la supervisora que permite la conciliación y el arbitraje, ¿no? Y también es encargado de la transparencia y accesibilidad de la información y supervisa que el valor de las prestaciones y contraprestaciones interinstitucionales por intercambio de servicios proteja los intereses de los asegurados. Cuando hay intercambio de servicios entre entre IPRES, la instancia supervisora tiene que estar presente y tiene que estar avalando ese mecanismo. Luego de ver los agentes vinculados vamos a ver los planes y financiamiento. Y disculpen un minuto. Ok, seguimos. Entonces vamos a ver ahora los planes y financiamiento. Entre los planes de aseguramiento en salud, que van a ser todas las listas de las condiciones que podemos asegurar, las intervenciones que estas condiciones puedan demandar y las prestaciones propiamente que son financiadas, se van a unir o a juntar en diferentes tipos de plan. Uno es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que se le conoce como el famoso PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es el principal y es el que rige a todos los asegurados bajo el régimen del aseguramiento universal. Todos los asegurados deben tener mínimo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.
Los planes complementarios, que como su nombre lo dice, son planes complementarios al al plan esencial, y los planes específicos, que esos son ya planes muy puntuales, que puedan ser en Fuerzas Armadas, por ejemplo, o planes específicos tipo un seguro oncológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son planes de aseguramiento. ¿Qué son las condiciones asegurables? Son todos los estados de salud que se buscan mantener en caso de una población sana o recuperar en caso de una población enferma, y que son susceptibles de ser financiados mediante los esquemas de financiamiento. Las intervenciones obviamente son las, las prestaciones que pueden ser de carácter promocional, recuperativo, preventivo o de rehabilitación, cualquiera de ellas, y la prestación ya es la unidad básica que describe un procedimiento realizado, ¿no? Entonces podemos tener gestante como una condición asegurable, y vamos a tener prestaciones como todo el análisis de la gestante, los consultas de la gestante, la atención del parto o de la cesárea, ¿no? Cada uno es una prestación diferente dentro del paquete de condición asegurable de la gestante. Entonces, el plan esencial es la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiados a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos, sean estas públicas, privadas, mixtas, y que contienen garantías explícitas de calidad y oportunidad para los beneficiarios. Este plan esencial de aseguramiento en salud ha sido elaborado por el Ministerio de Salud y está basado en la carga de enfermedad u otros estudios epidemiológicos. Ustedes conocen que con todos los estudios epidemiológicos se puede hacer el ASIS, que es el análisis de situación de salud, que nos permite hacer un diagnóstico de todas las patologías que pueda tener una población dada. Ese estudio de carga de enfermedad es usado para poder tener la carga de enfermedad y poder basarse para el plan esencial. Otros son los planes compatibles con las prioridades sanitarias, ¿no? Tenemos varias prioridades sanitarias. Por ejemplo, tenemos la prioridad del dengue, ahora el COVID, tuberculosis, VIH, salud mental, todas son prioridades sanitarias, y los planes esenciales contienen algunas atenciones básicas de estas prioridades sanitarias. El plan esencial también ve el manejo integral de la persona, no como con la enfermedad, sino a la persona en su integralidad. Las prestaciones de atención en todos sus ciclos de vida. Acá está toda la parte preventiva promocional. Luego ve los análisis de diagnósticos y procedimientos contenidos en los planes. Los procedimientos efectivos basados en evidencias y análisis costo-efectividad y la capacidad de oferta del sistema de salud. El plan esencial salió junto con la norma del aseguramiento universal en el 2009 con 140 condiciones asegurables, 1.100 tratamientos más o menos. Pero eso se ha hecho una reformulación del plan esencial, y ahora en 2021 se hizo la reformulación. Tenemos 153 condiciones asegurables, más de 2.000 tratamientos y 43 garantías de calidad y de oportunidad, ¿no? Sigue cubriendo el 65% de carga de enfermedad y el 80% de la demanda espontánea de la población, ¿sí? Dentro de estas condiciones asegurables, tenemos a la persona sana, al recién nacido, al niño, al adolescente, al recién nacido expuesto con VIH, al joven, al adulto mayor, a la gestante, con todas
todas sus posibilidades de atenciones preventivo-promocionales, ¿no? Entonces, en cuanto a la persona con morbilidad, todas las patologías que podamos ver, hemos puesto puntos suspensivos porque hay muchas más, que tenemos desde aborto, anemia, distopía, TB, obesidad, catarata, problemas de salud mental, embarazo ectópico, gestante con embarazo prolongado, recién nacido, con sepsis, infección por VIH, osteoartritis, quemaduras, etc. Todo eso está dentro de las listas de condiciones asegurables. Independientemente entonces del plan esencial que cubre todas estas condiciones asegurables, tenemos a los planes complementarios que, como su nombre lo dice, son complementarios al PEAS, ¿no? Y todo esto regulados por la superintendencia. Luego tenemos planes específicos que ya dijimos, que mejoran las condiciones de los planes y del PEAS, que son algunas de Fuerzas Armadas, pero también tenemos algunos más específicos como de cáncer, por ejemplo, los oncológicos, ¿no? Entonces, estos nos dan los tres planes principales: plan esencial de aseguramiento, los planes complementarios y los planes específicos. Luego pasamos al financiamiento, y aquí tenemos tres regímenes de financiamiento, regímenes: el contributivo, en los cuales hay un aporte de la persona o de la empresa o del empleador, ¿no? Para financiar el seguro; el subsidiado, que son financiadas con financiamiento público total; el SIS, que fue creado para poblaciones vulnerables y que ahora asegura a la población que no tenga seguro; y el régimen semicontributivo, perdón, perdón, y el régimen semicontributivo, que son afiliados por medios de financiamiento público por un lado y privado por otro. O sea, hay aportes de la persona, pero hay aporte público por otro lado. Cuando sale el decreto de urgencia 017, que es el que hace que se cierre la brecha, cambia la lógica de afiliación a poblaciones de población de menores recursos a hacer afiliación a toda la población que no tenga un seguro de salud, ¿no? Y es por eso que se hacen algunas afiliaciones masivas y se incorporan al seguro a través del RENIEC, de diferentes mecanismos para afiliar a la mayor cantidad de población posible. Y después se declara el año de la universalización de la salud en el año 2020. Previo al decreto de urgencia, había una población asegurada de aproximadamente el 85%, ¿no? Entre salud y SIS. Fuerzas Armadas y policiales era aproximadamente 2%, y la brecha de pacientes de personas no aseguradas era más o menos el 12.53%, era una brecha de aproximadamente 4 millones de personas, que era la que faltaba. Es aquí que sale el decreto de urgencia y se asegura a toda la población, ¿no? Entonces había que ubicar a esas teóricamente 4 millones de personas. ¿Cuál es la situación a la fecha de la cobertura tratando de analizar este cuadro, ¿no? Tenemos una cobertura poblacional, en teoría, de 106 personas, que es un montón. Una cobertura prestacional que da el PEAS para todos los asegurados y el plan complementario y el listado de enfermedades de alto costo a través del FISAL. O sea, hay una cobertura prestacional. Y por último, hay una cobertura financiera que en teoría se financia el 100% del primer nivel de atención. Hay algunos copagos para PEAS en el segundo y tercer nivel, y hay el 100% de cobertura en el FISAL. Sin embargo, creo que todos asistimos a establecimientos de salud y sabemos que eso no es tan cierto, que muchos pacientes van o no tienen cita, se les difiere la cita para mucho tiempo, y aún cuando están ya siendo atendidos, no les dan la cobertura total. Hay análisis que teóricamente no paga el SIS, no paga todos los medicamentos o no hay los medicamentos en farmacias. Entonces,
se ha hecho un estudio en las cuentas nacionales de salud, que es un estudio que hace el financiamiento en salud, y ha visto que el gasto de bolsillo, o sea, todo lo que gasta el ciudadano, es aproximadamente el 37%, ¿no? Entonces hay un gasto importante que no debería estar. Con el aseguramiento universal, si se cumple estas tres coberturas, poblacional, prestacional y financiera, no debería haber gasto de bolsillo. Debería ser tendiente a cero. No va a ser cero probablemente. Van a haber siempre atenciones que de repente por diferentes razones vamos a ser financiadas, ¿no? Tendemos mucho a la atención en farmacias y esa es una atención que siempre va a salir de nuestro bolsillo. Comparando un poco, vimos que la cobertura inicial cuando empieza el seguro era más o menos 87%, más o menos al año del aseguramiento universal del decreto de urgencia 017. En el 2020 se llegó a un 95% de aseguramiento universal. A septiembre del 22 habíamos llegado a 110% de aseguramiento contando poblaciones con INEI. Sabemos que la población INEI es población que sale de censos y que se hacen proyecciones a posterior, ¿no? Entonces, la población INEI no es una población real. Generalmente se trabaja a veces con poblaciones, este es de abril, estamos en 106, y aquí les estoy la comparación en la misma fecha de abril con la comparación de población RENIEC. ¿Qué es la comparación, qué es la población RENIEC? Es la población que tiene DNI, ¿no? Que debería ser la población más segura. Pero oficialmente el Estado reconoce la población INEI, que es con la que se trabaja normalmente. Bueno, pero contra población RENIEC, para abril de este año estábamos en el 98%, ¿no? Digamos, si consideramos esta protección de asegurados, debemos decir que estamos en el 98-99%. En septiembre de este año, que es un dato que acabo de sacar, siempre considerando con la población INEI, estamos al 107%, ¿no? Entonces, pero podemos decir que tenemos cercano al 100% a la población RENIEC que tiene seguro, que tiene seguro, algún seguro de salud. En regiones con población INEI también, todos están por encima del 100%, a excepción de Ica, que está en el 96,8%, más o menos. Entonces, cuando hablamos de cobertura en salud o cobertura universal, no solamente se piensa en los seguros que podamos tener, que es el seguro integral de salud, sino que tenemos todo el aparataje que tiene el Ministerio de Salud para dar atención de salud, ¿no? Y así como el sistema de salud en general, no solamente el seguro integral, sino todo el sistema de salud, ¿no? Tenemos telesalud, tenemos el modelo del cuidado integral de salud, tenemos la función salud con las redes integradas, el intercambio prestacional, las inversiones físicas y medicamentos, el sistema único de inversiones en salud, el tema de gestión y el tema de prestaciones preventivas, ¿no? O sea, todo es un paquete de atenciones que dan la cobertura universal en los diferentes prestadores que puedan dar atención de salud. ¿Cuáles son los beneficios de la universalización de la salud? Obviamente, proteger a todas las personas, promover salud y bienestar, reducir la pobreza, favorecer el desarrollo, promover el empleo, asegurar protección financiera, prevenir y controlar enfermedades, favorecer las sociedades incluyentes, ¿no? Promover entornos saludables y salvar vidas, ¿no? Este es los beneficios de la universalización de la salud. Entonces, esto es el tema de aseguramiento. Vamos a ver rápidamente lo que es el seguro integral de salud y les voy a pedir que
ingresen a esta link www.cis.gov.pe y entren dentro de eso a verificar si estás afiliado al CIS. ¿Pudieron ingresar? Sí, doctora. Sí, muy bien. A ver, ¿quién me cuenta su experiencia? A ver, Rodolfo, que estás en línea. Me sale cancelado. Yo en algún momento me inscribí al CIS, ¿Ya? pero como tengo salud ahora, me imagino que me dan de baja de Así es. oficio. Claro, la idea del seguro integral es los que no tienen seguro. Si estás afiliado al CIS y en algún momento adquieres algún seguro, el CIS te da de baja, ¿no? Hay un cruce con su salud constantemente y se da de baja a las personas que adquieren un seguro o entran a de salud. Así como aquel que está en salud y deja de pertenecer a salud, el CIS en un tiempo, en un poco tiempo, lo capta y lo asegura, ¿no? Alguien que se ha enterado que está afiliado al CIS y que no sabía, Por una consulta es automático lo que comenta, que si es que dejo de aportar a salud, ¿automáticamente me afilian al CIS o tengo que hacer nuevamente un trámite? si dejas de aportar al CIS, te digo, hay cruces semanalmente, o sea, de repente hay pocos días que estás sin seguro, pero en un cruce te van a volver a afiliar. De todas maneras, por seguridad, revisa y si estás afiliado ya no haces nada, pero si no, solicita la afiliación. No, sí, 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 la solicitud. Lo que pasa, doctora, yo tuve un detalle de que eh, la que es titular de salud es mi esposa. ¿Ya? Yo, por ende, estoy asegurado, Ujú. pero mi esposa tiene EPS y mi hija ¿Ya? también. Yo no quise sacarme EPS por un tema económico, pero ¿Ya? cuando me quise cuando me quise atender en salud, me dijeron que no podía, Por. porque mi esposa, que era titular, estaba afiliada a EPS. Ah, Entonces yo decía, bueno, por ahí mejor me regreso yo al CIS, o bueno, pagaré mi EPS, no sé, ¿no? claro, pero por esposo tienes derecho a la salud en automático. Claro, se supone que es así, ¿no? Entonces yo fui Claro, a- al administrativo de salud para preguntar, ¿no? ¿Por qué si yo no estoy pagando EPS, claro. ¿no? No estoy pagando EPS, perdón, porque yo no podía atenderme, ¿no? Ujú. Me dijeron que si es que la titular estaba en EPS, ya no se puede atender
el cónyuge, ¿no? Pero Qué raro. bueno, quedé un poco insatisfecho, no sé si eso es realmente así. Bueno, no creo que sea así, pero no, a veces son normas que salen y que uno no se entera, pero deberías tener derecho a atenderte en salud, ¿no? Si tú no estás en la EPS. No debe figurar en la EPS. Entra a su salud, entra a www su salud y ahí en el mismo link del CIS que han entrado, hacia abajo hay una que para entrar a su salud y te sale qué afiliaciones tienes. Todas tus afiliaciones activas. Ahí puedes verificar. A ver, doctora, voy a hacerlo ahorita. A ver. Ajá. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que se ha enterado recién que está afiliado al CIS? A ver, Ariana Reaño. Ariana. Ariana Reaño. Ariana. Ariana. No está. Renzo González. Renzo González. Renzo González. Dayane Alcántara. Sí, Dayana doctora. Alcántara. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, cuéntame, ¿ingresaste? Sí, doctora. Sí. Yo ya, bueno, sabía desde hace un tiempito esta parte de lo que viene a ser el seguro, ¿no? Y de su activación automática prácticamente que fue. Y también me indicaron que una vez que obtenga ya un seguro, este va a ser cambiado inmediatamente. Ujú. Ya, o sea, ahorita tiene CIS, Sí, ¿sí? Ya. Sí sí, sabías. sí. Ya, muy bien. Andrei Rivari. Andrei Rivari. André y Rivari. Mariana Nina Paitán. Mariana Nina Paitán. Ay, chicos, estar en clase no es prender su cámara y dejar la cámara prendida ahí para que el aire asuma la clase, ¿no? Aparecen 70 nombres y realmente probablemente haya muy pocos, ¿no? Pero bueno, es responsabilidad de cada uno. Digamos.
Ok, sigamos. Entonces, estábamos hablando del seguro integral de salud y veíamos, vamos a ver cuáles son los antecedentes del seguro integral. Tenemos por un lado el seguro escolar gratuito, que nace en el año 97 con alumnos, para alumnos de 4 a 17 años de escuelas públicas. Este seguro se crea en la lógica de que esta población no accedían a atenciones en salud, y se crea este seguro escolar en la lógica que era una población que necesitaba atención. Estaba dirigido teóricamente a poblaciones pobres y por eso se escogieron escuelas públicas. Pero con el transcurrir del tiempo, el tema fue que en las escuelas públicas hay población que no es ni pobre extremo, y hay población pobre y pobre extremo que ni siquiera accede a escuelas públicas. Entonces, el seguro tenía un filtro por ambos lados. Por otro lado, tenemos el seguro materno, que es gestantes y niños menores de 4 años, que sucedía lo mismo, se aseguraron a todas las gestantes, obviamente no todas las gestantes son pobres y pobres extremos. Y por último, ya juntando a estos dos, sale el Seguro Integral de Salud en el año 2002. El 2009 se crea el aseguramiento universal y el 2019 la cobertura universal con el cierre de brechas. La misión del Seguro Integral es brindar protección financiera en salud a su población objetivo con un enfoque de equidad, eficiencia y eficacia, ¿no? O sea, ahora su población objetivo es toda aquella población residente en el país que no tiene seguro de salud. ¿Y cuál es la finalidad del Seguro Integral de Salud? Es proteger la salud de los peruanos sin seguro, priorizando poblaciones vulnerables en situaciones de pobreza y pobreza extrema, para resolver el limitado acceso a servicios de salud por barreras básicamente económicas, así como culturales y geográficas. Entonces, es dirigido a peruanos sin seguro con limitado acceso a barreras económicas. Las competencias del SIS es que es una IAFA que es responsable de administrar económica y financieramente los fondos destinados a financiar las prestaciones de salud, perdón, y otras a fin de ofrecer coberturas de riesgos, ¿no? Entonces administra los fondos del Estado que el Estado le da para la población en riesgo y para todos los afiliados. ¿Qué tipos de seguros tenemos? Tenemos los seguros subsidiados, que es el SIS gratuito, que da cobertura integral sin costo a las personas, ¿no? Que fue el que apareció en el año 2009, cuando se crea el aseguramiento, el SIS gratuito, y en el 2017 sale el SIS para todos. Como ahí se da para cerrar la brecha a la cobertura que no tenía seguro, a esa población que no tenía seguro, se les da el SIS para todos, que solo cubre el plan esencial de aseguramiento en salud, ¿no? Y que es independiente de la condición económica, ¿no? Pero se garantiza solo el plan esencial de salud. Aquí están todos los grupos de poblaciones que ingresaron como vulnerables dentro del régimen del SIS subsidiado entre el año 2001 y 2009, ¿no? Los beneficiarios de las reparaciones en salud, casos dispuestos por el Comité Interamericano de Derechos Humanos, los escolares de Caliwarma, ex trabajadores de un decreto de urgencia, todas las gestantes, los jueces de paz, la incorporación de bomberos, los que están en CAR, en centros de rehabilitación, niños de 0 a 5 años, los nacionales ecuatorianos se incorporaron mediante una ley, personas en situación de calle, internos en centros juveniles, el INPE, indígenas y residentes de pueblos focalizados. Los otros tipos de seguros son los semicontributivos, que son seguros en que hay un aporte del Estado, pero hay un aporte también de las personas, que pueden ser trabajadores independientes en el SIS independiente, en el SIS emprendedor, aquellos que pagan a la SUNAT un régimen especial del NRUS, o las microempresas, que se juntan como microempresa,
y como tal se aseguran al Seguro Integral de Salud. El SIS independiente son trabajadores independientes que pagan más o menos 50 soles, ¿no?, por persona para afiliarse, para tener una cobertura mayor. Los del SIS emprendedor pagan entre 20 y 50 soles mensuales y el SIS microempresas 15 soles mensuales, ¿no? Entonces son todos los tipos de seguros semicontributivos que tiene el Seguro Integral de Salud, que el plan esencial lo tienen todos, los planes complementarios lo tiene el SIS gratuito, el independiente y el emprendedor, el otro no tenía. Sin embargo, perdón, con la emergencia de COVID se les da toda la cobertura a todos, ¿no? Por la emergencia. ¿Qué procesos tiene el Seguro Integral? Tiene un proceso de afiliación, que ahora es más masivo y todos se pueden afiliar al Seguro Integral. Si no están afiliados por alguna razón, pueden llamar. Ahora vamos a dar algunos sitios donde se pueden contactar para ser afiliados. La prestación, si bien es cierto, el SIS no da una prestación directa, lo hace a través de convenios con entidades prestadoras. Entonces firma convenios con todas las entidades públicas para que los afiliados al Seguro Integral se atiendan en establecimientos públicos de salud a nivel nacional, según las normas y protocolos que ha dado el ente rector, ¿no? Estos tienen mecanismos de pago, porque evidentemente a estos prestadores hay que pagar por la atención y por las prestaciones que brindan a los afiliados, y para eso es la plata que el SIS tiene. Y los mecanismos de pago son dos. Una es la por prestaciones, ¿no? Y el otro es por capitados. Para los primeros niveles de atención se da un pago por cabeza, ¿no?, por cápita, según la población, para dar atenciones preventivo-promocionales y recuperativos. Y este grupo tiene conexión con los de hospitales de segundo y tercer nivel para dar atenciones que el SIS reconoce por prestación propiamente. Y la modalidad de pago es por reembolso, ¿no? En el caso de dar una prestación previa, el SIS le reembolsa por la prestación brindada. Para el caso de capitados, generalmente es prospectivo. Quiere decir que en el año previo, el SIS hace un cálculo de cuánto ha sido el gasto que ha consumido ese prestador, hospital, DIRIS, qué sé yo, y le hace un cálculo y le hace un desembolso al inicio de año que le sirve para comprar medicina, insumos, para poder tener material para trabajar todo el año con los trabajadores en las prestaciones que se van a dar. ¿Cuáles son los derechos del asegurado al Seguro Integral de Salud? Estar informado sobre todos sus beneficios, sus diagnósticos, sus alternativas, el costo de atenciones no cubiertas, porque hay que decirles lo que no está cubierto, atenciones en emergencias, para traslados, para recibir atención de salud de calidad y para decidir libremente. Los derechos, recibir medicamentos cubiertos por el SIS, medicamentos cubiertos que están en el Vademecum del Digemit, ¿no? En el listado de medicamentos que tiene Digemit, que son medicamentos reconocidos. No están ahí medicamentos que están en investigación. Otro derecho que tiene el asegurado es conocer la identidad del personal que lo atiende, a la confidencialidad de su historia clínica, a aceptar o rechazar la participación en docencia e investigación. Tiene derecho a educación en salud, de presentar consultas, quejas y reclamos. El PEAS, ya hemos visto qué cosa es el PEAS, que cubre 153 condiciones asegurables con más de muchas prestaciones, ¿no? Pero los servicios que da para dar todas estas prestaciones se dan en servicios preventivos como inmunizaciones. Hemos visto las condiciones de sanos, ¿no? De inmunizaciones, la atención integral del niño, salud sexual y reproductiva, control de prenatal, detección del cáncer precoz, ¿no? Todas las atenciones preventivas, los suplementos de hierro y vitamina A.
Y luego las atenciones recuperativas, ambulatorias, hospitalarias, quirúrgicas, de emergencias y de maternidad del recién nacido. Todos los casos con sus respectivos medicamentos y con sus respectivos exámenes de diagnóstico y apoyo. Otros servicios que se brindan y que cubre el seguro integral es transporte aéreo por un aproximado 630 soles, que se hace traslado de pacientes desde los diversos lugares del país hasta Lima, si es necesario, o hasta la región, depende de dónde se vaya a atender. Hay un convenio que se ha firmado con la Fuerza Aérea donde se hacen los traslados y ya por el convenio ya se hace el financiamiento directamente. Pero cuando no hay vía convenio, se reconoce un transporte de hasta 630 soles. El sepelio para el CIS tradicional es un reconocimiento de 1.000 soles por sepelio, que es un reembolso de a más o menos 60 días del fallecimiento. Y para los casos de COVID, en la época de la emergencia sanitaria, sí se ha reconocido el pago total del sepelio. Se acordarán que en el 2020 se promovía la cremación de todos los pacientes que fallecieron y eso fue cubierto por el seguro integral. Posteriormente ya se reconoció la posibilidad de entierro y la inhumación también es reconocida siempre y cuando fallezca la persona por COVID. ¿Cuáles son las exclusiones que tiene el Seguro Integral de Salud? Básicamente son cirugía estética, la atención fuera del territorio nacional, a excepción de contadas excepciones que son que son cubiertas por el FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario para Enfermedades de Alto Costo. Ahí estaban incluidos, por ejemplo, algunos trasplantes que no se hacían en el país y que en algún momento fueron enviados a otros países, pero ahora casi todos los trasplantes también ya se hacen acá en el país, así que ya no hay mucha atención fuera del territorio nacional. Y el SOAT sí, porque en casos de accidentes de tránsito, y se supone que hay un SOA de por medio, el SIS no cubre hasta que el SOAT haya terminado la cobertura, ¿no? Si hay un accidente de tránsito y alguno de los vehículos no tiene SOAT, el Ministerio de Transporte está obligado a cubrir ese gasto hasta más o menos la cobertura equivalente del SOAT. Entonces, esa etapa no la puede cubrir el Seguro Integral de Salud y está como una exclusión. Terminada la cobertura del SOAT, que es más o menos 20.000 soles, al primer sol siguiente de los 20.000 ya lo empieza a cubrir el Seguro Integral de Salud. Y hablamos del reembolso y hablamos del pago capitado. Decirles que el reembolso es básicamente para los gastos que se hacen en la prestación y que son los gastos básicamente variables. El Seguro Integral de Salud recibe presupuesto público y hace convenios con entidades prestadoras que también reciben presupuesto público y reciben presupuesto para pago de personal, para mantenimiento de la infraestructura. Entonces, esos gastos se supone que están cubiertas por la entidad prestadora. Entonces, el seguro integral lo que reembolsa o lo que paga es los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Son los insumos que se gastan directamente en la atención, medicamentos, insumos de laboratorio, las atenciones que se puedan dar en una intervención quirúrgica, etc. El presupuesto que tiene el CIS, este es dato de conocimiento, básicamente en el 2010 que empieza el aseguramiento universal, empezó con 517 millones y después de 13 años, en el 2023, este año, ha iniciado el presupuesto con 2.261 millones y para el 2024 se calcula que debe tener 300 millones adicionales, o sea, se supone que para el 2024 el Seguro Integral de Salud va a manejar 2.500 millones, que ese es para hacer los convenios y transferir recursos a las instituciones prestadoras, que es donde se atienden sus asegurados. Acá están los canales de atención. Doctora, disculpe, Sí, no se ve su pantalla. no se ve ¿no? No, sí, justo le escribí hace un rato, hace un momento, porque no está compartiendo pantalla. A ver, a ver.
Ahora, Ahora sí, ahora, doctora. Ahora ah, sí. ok. Entonces, estos son los canales virtuales que atienden 24 horas a través de las cuales ustedes pueden conectarse para afiliarse, ver si están afiliados, tienen algún problema con afiliación o atención en algún lugar, pueden usar cualquiera de estos servicios para poder conectarse con el SIS y poder tener alguna duda, reclamo o algún tema, ¿no? Y si quieren dar informes o asegurarte, tienen este link, ¿no? Esta app del SIS que también les permite tener alguna conexión con ellos y poder hacer afiliaciones de inmediato con el Seguro Integral de Salud. Muy bien, con esto hemos concluido la clase de aseguramiento universal. No sé si, a ver, algunas preguntas. Todo claro, doctora. ¿Está todo claro? Espero que sí. ¿Ninguna pregunta? ¿Comentario? Ok. Está todo claro. Ok, chicos, si está todo claro, espero que sea cierto. Ok, cerramos acá la clase. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.